Aquí está. Bueno, el tema que vamos a cubrir el día de hoy se llama características de la población e indicadores de nivel de vida y salud. Es una unidad nueva, la unidad 4. El objetivo temático es determinar nivel de vida y salud en una población a través del cálculo de índices e indicadores epidemiológicos que permitan caracterizar la enfermedad en variables de tiempo, espacio y población para evaluar programas de control y erradicación de enfermedades. Vamos a cubrir estos temas, no necesariamente todos en esta presentación porque es una unidad completa, pero vamos a ver algunos de estos temas, no entro en detalle. Esta tampoco, y comenzamos aquí. Se define especie a un grupo de organismos que son capaces de cruzarse entre sí y producir descendencia fértil. Si se pueden cruzar y producen descendencia, pero esta no es fértil, quiere decir que estamos hablando de dos especies, como ocurre en el caso de los caballos y de los burros. Bueno, las burras y las yeguas y los caballos, que cuando llegan a cruzarse, pues tienen a las mulas y a las acémiles. En cambio, en el caso de la raza, pues se trata de un conjunto de individuos semejantes entre sí, que tienen, como en una especie también la posibilidad de tener crías fértiles, pero que tienen caracteres externos comunes o grupos de animales que por una separación geográfica han llegado a desarrollar una identidad distinta, como ocurre en el caso de estas especies animales, de los bovinos que conocemos como cebuinos y el ganado que conocemos como europeo, que son entre sí, pueden procrear crías fértiles, pero sus características fenotípicas son muy diferentes. Podría llegarse a pensar que son de diferentes especies, pero no de la misma especie, con dos variedades y dentro de ellas una serie de razas. Más específico, tenemos a las líneas o estirpes, que esto lo tenemos solamente en cierto grupo de especies, sobre todo aquellas que se han especializado muchísimo en un tipo de producción. Se define como población cerrada formada por un número limitado de animales y seleccionada en una determinada dirección, generalmente de tipo productivo, como en el caso de las gallinas, pues las gallinas ponedoras, las que ponen huevo, tienden a ser razas cada vez más pequeñas, más ligeras, con un bajo consumo alimenticio y una alta eficiencia alimenticia, es decir, con poco alimento llegan a producir mucho huevo todos los días durante ciclos de 300 días al año. Bueno, con respecto a los sistemas de producción, nosotros los podemos clasificar de varias formas. Tenemos sistemas que son considerados o llamados extensivos de producción, que se basan en la utilización de especies ganaderas de interés técnico, que son capaces de aprovechar eficazmente los recursos naturales a través de su propia movilización, a la que le llamamos pastoreo. En general, están adaptadas a los factores limitantes y ecológicos del medio en el que se llegan a desarrollar. Tenemos también los sistemas intensivos de producción animal, que se basan en la programación y control de las actividades en unidades de producción pecuaria, UPPs les llaman, donde están los animales confinados en periodos ideales de vida y producción de una unidad animal con base en criterios económicos y administrativos. Y tenemos aquí producción de especies que son altamente rentables. Y tenemos también sistemas que son mixtos, es decir, en donde en cierto periodo del año, o en cierta época o momento del día, inclusive los animales pueden salir a pastar, a obtener su alimento de forma propia, pero que se complementa o se suplementa esta alimentación con algún alimento concentrado. Entonces tenemos animales que están semiestabulados. Con respecto al tipo de poblaciones, básicamente podemos definir desde el punto de vista epidemiológico a las poblaciones como contiguas y separadas. Las poblaciones contiguas, en el caso de los seres humanos, pues son las que tenemos normalmente en cualquier ciudad, una colonia y otra. De aquí podemos deambular libremente a una y a otra normalmente. Y digamos que los límites son solamente geográficos. Lo mismo ocurre para perros, para gatos, para animales que consideramos de compañía. Y para animales silvestres, los animales salvajes, como se les llama también, en vida libre. Mientras que tenemos también poblaciones separadas, es decir, cuando hablamos de poblaciones separadas,
Ya nos referimos a que los animales o los individuos no se encuentran encerrados en un solo sitio y que existen más que barreras geográficas, algún otro tipo de barrera artificial, como pueden ser cercos, puertas, cercos perimetrales, puertas o algún otro mecanismo que impida la salida libre de los individuos. Pueden entrar y salir, en algunos casos se llaman abiertas, como ocurre, por ejemplo, en las escuelas o como ocurre en instituciones en las que trabajamos, estamos encerrados en el día, pero en la noche salimos o en la tarde, etcétera, tenemos una hora de entrada y una de salida. Pero también pueden ser cerradas, es decir, que permanezcamos ahí, como ocurre con algunas instituciones de salud mental o reclusorios, etcétera. Y lo mismo ocurre con las poblaciones animales. En el caso de los animales, con respecto a lo que vimos, digamos que los que están en libre pastoreo son poblaciones contiguas, animales silvestres que entran y salen, deambulan, y separadas serían los animales que están estabulados en sistemas de producción intensivo, pero sí pueden entrar y salir, pues serían abiertas y no cerradas. Bueno, aquí está la descripción. Las poblaciones contiguas son las que tienen un estrecho contacto entre los componentes de una población con individuos de otras poblaciones, por ejemplo, los humanos, que podemos viajar en diferentes países o continentes, perros y gatos que deambulan libremente en la calle, animales salvajes en vida libre. Tenemos también población separada, hatos, piaras, parvadas, rebaños aislados, la mayoría de las veces asociados a la producción animal organizada e intensiva. Generalmente un número elevado de animales de una sola especie, y cuanto más tecnificado e intensivo sea el sistema de producción, estas poblaciones se manejan con flujos bien establecidos y con un mínimo o nulo contacto entre sí. Poblaciones separadas cerradas, no hay ingresos o egresos, con excepción de los animales que se venden para abasto. Granjas o establos donde los animales de reemplazo son seleccionados en la misma unidad productiva pecuaria o autorreemplazo, donde seleccionamos a nuestras vacas o cerdos o sementales. Y colonias de animales notobióticos o animales libres de patógenos específicos para experimentación. Y las poblaciones separadas abiertas pues tienen un movimiento de ingreso y egreso. Varía la intensidad de movimiento según el grado de tecnificación de la unidad productiva pecuaria, y la reposición de animales para la reproducción o pie de cría suele provenir de otras empresas especializadas en genética, como el caso de cerdos y de aves. Bueno, con respecto a los indicadores de nivel de vida y salud, le llamamos un indicador a un dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho para determinar su evolución futura. Hay indicadores culturales, indicadores económicos, indicadores de salud, y la evolución de los porcentajes o de la forma en la que esto varía nos puede indicar la dirección de la historia de un país con más precisión que cualquier otro indicador. Estos, es decir, si vamos viendo que se incrementa el nivel cultural, el nivel económico y el nivel de salud, podemos decir que un país o una región o una entidad está progresando. A medida que hay una mayor variabilidad en estos indicadores, que la población es menos homogénea, pues hay mayor nivel de desigualdades y se genera lo que nosotros conocemos como brechas, es decir, grupos que tienen un muy alto nivel cultural, económico y de salud, y otros que lo tienen muy bajo. Normalmente están asociados los tres. Algunos de los indicadores de salud están definidos por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, y lo podemos determinar a través de observar directamente a la persona, midiendo algunos de los indicadores que nosotros conocemos, como la presión arterial, la temperatura o el acceso a servicios de salud cuando se requieren, etcétera. O podemos hacerlo a través de la observación de grupos poblacionales o de un lugar a través de tasas y proporciones. Así podemos, por ejemplo, conocer la tasa de prevalencia de hipertensión, que tanta población padece hipertensión o diabetes o algún otro problema crónico o degenerativo. El porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que son madres,
la media de consumo de sal per cápita en un determinado municipio, o la mediana de supervivencia de enfermos con cáncer. Son indicadores. Perdón. Perdón, se me estaba secando la garganta. Bueno, estos indicadores de salud entonces son mediciones generadas a partir de la observación de grupos o lugares y se usan para generar indicadores. Estos serán mediciones consolidadas de salud, mediciones ecológicas o ambientales y mediciones globales. Las mediciones consolidadas de salud son medias, medianas, proporciones, algún dato que nos resuma las observaciones de individuos en cada grupo observado. En otras palabras, miden la salud en la población. Por ejemplo, vemos la incidencia de diabetes en México y vemos tasa de mortalidad por cada 100,000 habitantes. Y esto varía de entidad. Tenemos los niveles más altos, aquí arriba, 99 personas por cada 100,000 habitantes en entidades como Coahuila, Veracruz, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Distrito Federal. La media está entre estos niveles, entre 58 y 71, y la media es 69.78. El nivel intermedio lo vemos en blanco. En Baja California y Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Querétaro, Chiapas y los 3 estados de la península de Yucatán, que son Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y con baja incidencia de diabetes, es decir, donde menos proporción de diabetes hay por cada 100,000 habitantes, con 58 para abajo, 75 y 58, tenemos en estos estados, que son Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Entonces, pues son indicadores, es decir, nos dan un dato general de toda la población. También podemos hacerlo con respecto a mediciones ecológicas o mediciones ambientales, que son características físicas del lugar en el cual la población vive o trabaja. Es decir, pensemos en la teoría epidemiológica, hablamos del ambiente, ahora vamos a hablar de los hospedadores, de los individuos. Mejor dicho, hablamos de los hospedadores primero, ahora vamos a hablar del ambiente. Parte del ambiente son características físicas del lugar en el cual la población vive o trabaja. Algunas pueden ser difíciles de medir, por ejemplo, la exposición a la contaminación atmosférica. Pues cada individuo se expone más o menos, pero sí podemos medir la contaminación, por ejemplo, porque son factores externos al individuo y podemos medir partículas de diferentes sustancias. Aquí están los valores que son IMECAS y los que determinan estas, ya sea partículas o ozono, en la calidad del aire. Y entonces tenemos estos niveles que corresponden a una buena calidad, en amarillo regular, en naranja mala, en rojo muy mala y en morado extremadamente mala, que están asociados con lo que llamamos fases, por ejemplo, de precontingencia, donde aguas puede ocurrir algo, la contingencia fase 1 y la contingencia fase 2, con niveles ya sea por ozono o por partículas suspendidas de más de cierto valor. Tenemos también medidas que son llamadas, mediciones que son llamadas globales, que son atributos del grupo o del lugar sin análogos a nivel individual. Es decir, para la densidad de población no digo, mi densidad de población es esta o la otra. Simplemente está dada en función de cuántos habitantes existimos en un determinado lugar. Y entonces, a mayor cantidad de habitantes por superficie, se dice que hay mayor densidad. Vemos aquí que, por ejemplo, la mayor densidad se ilustra en este mapa con valores de verde oscuro, y los vemos en ciertas ciudades. Aquí vemos Tijuana, acá vemos Ciudad Juárez, y aquí vemos otras ciudades fronterizas, algunas como Mérida, Manchas Urbanas o Cancún,
y algunas otras regiones, ¿no? El centro del país está, por supuesto, con la mayor densidad. Y esta gráfica es muy clara, en color más blanco, con las densidades poblacionales más bajas. Vemos que en la península de Baja California, por ejemplo, saliendo de Tijuana, pues todo es muy baja densidad, es una zona desértica. Toda esta parte del medio de la península, o sea, de la zona conforme se acerca al sur de Baja California o al norte de Baja California Sur, pues prácticamente no hay población. Y conforme nos vamos acercando a los extremos es donde hay población. Esto en Los Cabos y La Paz. Y bueno, así vamos viendo, ¿no? Asociado a grandes centros urbanos. Aquí está Monterrey, Nuevo León, etc. Perdón. Bueno, densidad poblacional, índice de desarrollo humano, Producto Interno Bruto per cápita, son indicadores contextuales, es decir, se necesita saber cuál es el contexto del que estamos hablando. Tenemos también algunos componentes e indicadores del nivel de salud. Por ejemplo, tenemos un nivel sistémico y tenemos determinantes básicos como la población y su genoma, el ambiente y la organización social. Otros componentes e indicadores de nivel socioestructural y encontramos determinantes estructurales como nivel de riqueza, estratificación social, estructura ocupacional y mecanismos de redistribución de la riqueza. En cuanto a institución, nivel institucional o del hogar, tenemos determinantes próximos, muy cercanos, condiciones de trabajo, condiciones de vida, estilos de vida y sistema de salud al cual tenemos derecho. Y ya en un nivel individual, pues todo esto determina un nivel de salud. Es decir, el individuo depende de determinantes como sus condiciones de trabajo, de vida, estilo de vida y sistema de salud a nivel institucional y del hogar, en un nivel socioestructural, a su nivel de riqueza, estratificación social, estructura ocupacional y mecanismos de redistribución, y sistémico, pues al individuo en sí, o sea, a qué población pertenece, sus características genéticas, el ambiente en el que se desarrolla y la organización social estructural específica y dónde está ubicado él. Bueno, este esquema nos lleva, nos relaciona todo lo que vimos en la diapositiva anterior y vemos que la población tiene una organización social que se basa en la cultura y la ideología, la ciencia y la tecnología, las instituciones políticas y la estructura económica. Esto influye en el ambiente y también esto afecta a los mecanismos de redistribución de la riqueza, la estructura ocupacional y la estratificación social. O sea, nosotros tenemos un estrato social basado en cómo funcionan estos mecanismos de redistribución. Tenemos también nuestras condiciones de trabajo y nuestros riesgos ocupacionales, pero también todo este mecanismo de redistribución se liga a las condiciones de vida, riesgos sociales, prestaciones conferidas por el Estado, educación, seguridad social, prestaciones basadas en el mercado como la alimentación y todo esto llega a estructura y función del cuerpo. Este ambiente es clave en cuanto a distribución, acciones de salud, la contaminación y riesgos ambientales para pues lo que dice nuestro genoma, que son nuestros riesgos biológicos propios. Por ejemplo, mi genoma me dice, tienes un gen por ahí de diabetes. Si yo favorezco a este gen, pues esta enfermedad se puede desarrollar basado en la alimentación, en mi actividad física, en los servicios a los que tengo, en la estructura familiar, en mi estilo de vida, si soy diagnosticado y tratado o no a tiempo, mi susceptibilidad individual, etcétera. Todo esto se conjuga también en un sistema de salud, en la planificación familiar para que la población se mantenga en el nivel óptimo y también para que el individuo pueda tener una vida sana de acuerdo a todo este entorno y todo este contexto, que nos da nivel de salud, agentes de enfermedad biológicos, químicos y físicos. Y bueno, la investigación en salud, ¿en dónde está lo que nosotros estudiamos? Existe la investigación biomédica, que estudia a un individuo, también la investigación clínica,
Pero nosotros vamos a hacer investigación en salud pública, es decir, a nivel poblacional. Y tenemos básicamente dos tipos de investigación. Una, la de epidemiológica, en donde haremos investigación por determinantes de salud, los que acabamos de ver, o investigación por las consecuencias, es decir, podemos partir de la presencia de enfermedades e ir hacia atrás, buscando las posibles causas. También podemos hacer investigación en los sistemas de salud para investigar en organización de sistemas de salud a nivel micro o investigación en políticas de salud a nivel macro. Y en cuanto a sistemas de salud, podemos hacer investigación en los servicios de salud y de los recursos para la salud. Todo esto nos lleva, a partir de esas investigaciones, a algo que llamamos acciones en salud. Estas acciones en salud corresponden a nivel individual a lo que vimos previamente, que tiene que ver con la investigación que se hace en el individuo y que incluye prestación de servicios personales, servicios diagnósticos, terapéuticos, de rehabilitación, preventivos, de asistencia social, atención médica, definición adicional de la práctica de la salud pública y definición moderna de la práctica de la salud pública. Pero nosotros nos vamos a enfocar en las poblaciones humanas y sobre todo en las poblaciones animales en el nivel poblacional. Vamos a ver prestación de servicios no personales, servicios colectivos ambientales, planeación y organización de servicios personales y no personales, información y vigilancia sobre condiciones de salud, regulación sanitaria de bienes y servicios y coordinación entre los diferentes sectores. Y bueno, la plática es corta, como trato de hacerlas, y este sería, no lo es, el cuestionario que ustedes tendrían que entregar. No lo tienen que entregar. Pero estas son las preguntas y yo les sugiero que las resuelvan. Simplemente las resuelvan. ¿Sí? Las respuestas están, como siempre, en la plática. ¿Sí? Pero como no estoy contando tareas ahorita, no tiene sentido. Simplemente resuélvanlo. Es como una guía, nada más para ustedes. Y dice, ¿cuáles son las características que definen a una especie? Menciona 2 enfermedades en las que una especie sea importante desde el punto de vista de la susceptibilidad o de la resistencia. ¿Cuáles son las características de una raza? Menciona 2 enfermedades en las que la raza sea importante desde el punto de vista de la susceptibilidad o de la resistencia. ¿Cómo podemos clasificar los sistemas productivos desde el punto de vista de su tipo de confinamiento? Explica los conceptos de población contigua y población separada y explica 2 ejemplos en cada uno. ¿Qué son los indicadores? Según la Organización Panamericana de la Salud, ¿cómo se pueden generar las variables de salud? ¿Cuáles son las mediciones generadas a partir de la observación de grupos o lugares que se usan para generar indicadores? ¿Qué son las mediciones consolidadas de salud? ¿Qué son las mediciones ecológicas o ambientales? ¿Y qué son las mediciones globales? Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y me da gusto, pues no puedo decir que me da gusto verlos porque no los veo, pero sí me da gusto que hayamos podido retomar esto. Un saludo.